de conversar, ¿no? De compartir, Beatriz. Después que va a estar, bueno, si querés decir, digo, pero la presentación va a estar ahí ya, Ok. lo que haces, de dónde estás, de dónde sos. Tal vez diciendo eso, ¿no? Tu nombre y, bueno, de dónde, ¿no? Y empezar tal vez un poco pensando en aquellos puntos, ¿no? Que habíamos conversado en el sentido, por lo más macro, de toda esta cómo avanzar en este tiempo, cómo analizar en esta circunstancia, saliendo de lo que sería una espontaneidad o una superficialidad, ¿no? Ok. De que estamos viviendo, y de qué forma verticalizar el análisis, ¿no? O sea, verticalizar en el sentido de profundizar el análisis de todo esto que estamos viviendo, y cómo desde la circulación de los sentidos, ¿no? Nuestras perspectivas lo podemos ir comprendiendo. En ese sentido, una conversación más abierta, más libre. eh, Ok, Está. perfecto. Pues mira, yo creo que podemos iniciar diciendo, como me lo pides, Pedro, pues yo soy profesora de la Universidad Nacional de Colombia. Creo que eso es fundamental desde muchos puntos de vista porque la Universidad Nacional de Colombia es una universidad pública. Es el primer centro de investigación del país y está rankeada dentro de las primeras 10 en América Latina. Yo trabajo en un instituto de investigación en comunicación, que es interesante porque la Universidad Nacional nunca, hasta ahora, que tenemos 150 años de historia, ha considerado pertinente ni viable la fundación de una escuela de periodismo o de un pregrado en periodismo. La Universidad Nacional, en infinidad de discusiones, sobre todo los últimos 30 años, eh, terminó tomando la decisión de que la contribución de la universidad pública, en el caso colombiano, debía ser desde la investigación, de allí que se hubiera fundado un instituto de investigación. Este instituto, que es el IECO, con sede en Bogotá, tiene una maestría en comunicación y medios, y en este instante precisamente yo estoy formulando, me faltan 2 pasos, un doctorado en comunicación e imagen, interdisciplinario, en el que van a tener asiento facultades como economía, medicina, ciencias humanas, artes, ingeniería y ciencias básicas. Como ves, es una comprensión de los estudios en comunicación transversal, muy a tono con lo que se está haciendo en los estudios en comunicación en Europa, muy arraigado en el caso de la Universidad Nacional en la estética. Y en el caso específico de la investigación en medios, me parece fundamental también hacer esa precisión, porque me parece que es clave que los que nos escuchen se hagan una idea desde dónde vamos a hablar. Es decir, en el caso del tipo de investigación que yo he tratado de adelantar junto con otros colegas, nosotros bebemos de la estética, es decir, consideramos que la conexión entre comunicación y arte es fundamental. Y en el caso específico de los medios, yo trabajo muy influenciada por Ujú. la forma como Armand Matelar en París 8 comprende los estudios en comunicación, es decir, yo trabajo desde los materiales. Eso me parece fundamental plantearlo, porque lo que yo he venido haciendo los últimos 15 años es un trabajo que yo llamo una observación sistemática y una lectura detenida del contenido de los medios. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mirar la realidad, es decir, es una aproximación sociológica. Claro. Pero vuelvo e insisto, desde el material, lo que para mí es el que habla es el material, y el investigador en mi caso lo que hace es lo que Luhmann llamaría observación de segundo orden, es decir, yo intento observar la forma como observa el otro, en Ujú. este caso, como observan los medios. Por eso te decía en las charlas anteriores Ujú. Sí. a esta conversación, es importante tener eso claro. En Colombia no hemos hecho un trabajo, estoy hablando desde los estudios en comunicación, no hemos Claro. hecho un trabajo sistemático de investigación sobre lo que ha pasado con la pandemia. Hay investigación básica, de hecho, por ejemplo, por darte un ejemplo,
Acaban de ser aprobados unos respiradores que fueron concebidos, diseñados y construidos por una universidad antioqueña. Ese es el tipo de investigación, es más una investigación en términos de la ciencia básica, de apoyo al tratamiento de la pandemia, del COVID, pero las otras dimensiones que son fundamentales desde mi punto de vista, no hemos hecho una investigación, digamos, como tal. De ahí que este tipo de conversación me parezca fundamental, pero me parece fundamental teniendo presente que yo te voy a hablar desde lo que he observado en los medios. Lo que sí te puedo decir es que desde que la pandemia se concibió como tal, o se configuró como tal en los medios, yo he venido observando no solamente los medios nacionales, sino los medios internacionales, un poco para ver la forma como los medios cubren el acontecimiento, pero más que eso, lo que me parece fundamental es la manera como se configura imaginariamente la pandemia, es, digamos, lo que me interesa. Yo creo que ahí, Beatriz, es bien interesante hay 2 o 3 puntos que me parece que están bien interesantes colocarlos para ir avanzando en eso. En este punto que estabas entrando vos, ¿no? Que es el tema de ese imaginario, ¿no? Que se va creando, ¿no? Lo nacional y lo internacional, ¿no? Porque esa circulación de información que son de sentidos, que son de ese imaginario, que no es simplemente una imagen, ¿no? Sino ese discurso que se va configurando. Y hay otro punto que atraviesa ahí que vos mencionabas también y lo conversábamos en otros momentos también, que es el hecho de cómo el desafío para el investigador, la investigadora, no quedar simplemente en esa ebullición que está teniendo, ¿no? La pandemia, el COVID-19, de, de tener que dar una respuesta, ¿no? Y entonces entramos en una cuestión media automática, mecánica, de una necesidad de dar respuesta y donde lo reflexivo pasa como a un segundo plano y el investigador o la investigadora pasan a ser otros informativistas más, por decir una forma en un sentido muy de caricatura, ¿no? Pero pasa Claro. eso. Entonces, está bueno esa cuestión de lo nacional e internacional, si puedes avanzar ahí. Y Claro. esa reflexión ahí, ya que tú decías, ¿no? Citando a Luhmann, ¿no? La observación de segunda mano, ¿no? Ese segundo movimiento, que me parece que está muy bueno ahí, ¿no? Por ese camino que tú venías haciendo también de lo estético, ¿no? Que es un poco todo Okay. Perfecto. Fíjate que me llama mucho la atención. Hablábamos y tú te sonreías cuando yo decía que había surgido una nueva fauna, que es la de los expertos. Es decir, que estoy de acuerdo contigo, con todo lo que implica el imaginario de la ciencia y el imaginario del experto, ese que lo sabe, que sabe todo, que tiene toda la información, generalmente información cuantitativa, que maneja el dato, la cifra, pero además al que se respeta. Eso me parece que ha sido fundamental y es una figura que desde mi punto de vista está presente en toda la esfera mediática, que es la idea de que que es el principio de autoridad, ¿no? Es una construcción, una representación en la cual solo tiene derecho de hablar el que es experto y el que sabe de las cosas. De hecho, ha sido también una especie de disfraz en la medida en que los políticos tienden a escudarse en que están tomando decisiones a partir del consejo que le dan los expertos. Pero ahí también me parece fundamental digamos, evidenciar el hecho de que ese experto es una persona, además de respetada, de alguna manera anónima también, es decir, hay una figura que está en todas partes, que es un grupo que la gente se debe imaginar como un grupo, como unos gurús que están analizando las cifras y que son los que dan la información autorizada sobre lo que está pasando y a partir de ahí se debe tomar decisión de política pública.
Ujú. lo cual es llamativo porque además de ser anónimos, de alguna manera silencian otras voces y cumplen una función que también cumplen los medios. Desde el punto de vista de la investigación en comunicación, estoy hablando del tipo de investigación que me interesa, Ledru plantea algo que a mí me parece fundamental. ¿Cuál es la función de los medios? Los medios tienen una función fijadora. ¿Fijadora de qué? Del imaginario. ¿Cómo se fija el imaginario o cómo fija los medios el imaginario? A partir de distintas estrategias, dentro de las cuales una de las que hemos visto todo el tiempo es la reiteración. Es decir, todo el mundo está agotado de hablar del tema de la pandemia. Se repite, pero siempre se repite lo mismo, las mismas cosas. Siempre, digamos, se repite desde el punto de vista de la prevención, estoy de acuerdo. Hay que lavarse las manos, ponerse tapabocas, tener distanciamiento social, pero también hay unas ideas fijas sobre lo que está pasando y la manera como debemos enfrentarlo, cómo debemos enfrentar el proceso, y eso nos lleva a otro asunto que me parece fundamental con relación a la configuración imaginaria, y es que hay unos puntos en donde que mi colega Armando Silva lo plantea muy bien en sus textos, en su teorización, que son los emblemas. Hay unos elementos o unos puntos donde confluye la percepción de la ciudadanía. Lo que es emblemático es el hecho de lo que estoy diciendo. El que debe hablar es el experto. Dos, la política pública debe estar guiada por el discurso científico. De ahí que también pase algo que es muy común cuando hacemos reflexión desde los estudios en comunicación, y es el tema, la función que cumple el imaginario para opacar y para visibilizar. Lo mismo la esfera mediática. La esfera mediática invisibiliza algunos asuntos. Hablábamos en alguna de las charlas anteriores que, como mi tema, uno de mis temas, digamos, de investigación es la violencia, yo te decía que algo parecido a los estudios sobre la violencia en Colombia está pasando en Colombia con la pandemia. Es decir, se hace énfasis en las condiciones objetivas. Lo subjetivo no tiene cabida. Es decir, aquí de lo que hablamos es del número de muertos, de la capacidad de los hospitales, del sacrificio, entre comillas, que es otro fenómeno interesante para analizar, que es el tema del médico como alguien que se sacrifica por el otro, el que da la vida por el otro, muy cristiano de paso. Claro. En un Y ambiente muy religioso internacional también, ¿no? En ese sentido. exacto. Entonces no solamente hay que orar, sino que además hay que tener, es ambiguo, ¿no? Es una ambigüedad interesante. Pero decía que se opacan ciertas dimensiones que desde mi punto de vista, en el caso colombiano es concreto el tema de lo subjetivo. Es decir, una de las dimensiones opacadas, me parece a mí, es el tema de la desigualdad. Es decir, eso lo hablábamos también. Sí. Lo que la pandemia cumplió las dos funciones. De un lado ha opacado, ha visibilizado la pobreza, pero opaca la desigualdad. El hecho de que está clarísimo que las personas que se están contagiando generalmente son los más pobres, y entonces en el caso de los medios colombianos se reitera todo el tiempo que la gente está saliendo a la calle porque o se muere por el COVID-19, por la COVID-19, o se muere de hambre. Son dos opciones. Entonces, también nos han metido en esa dicotomía, a propósito de la política pública, nos han metido en esa dicotomía de escoger o salud o economía. Eso no ha pasado solo en Colombia, eso es común en América Latina. Tú lo ves en CNN en español, tú lo ves en los reportes de Deutsche Welle, o sea, los noticieros de la televisión alemana, que generalmente tienen corresponsales en Colombia y que hablan español, pero hacen mucho énfasis en ese punto de que la situación de pobreza es tan alta que la gente sale y se contagia porque necesita buscar de cómo sobrevivir. Y prefiere enfrentarse a la pandemia en lugar de enfrentarse al desempleo. Y nos ponen en esa dicotomía. Lo cual me lleva también a pensar en otro asunto que es complejo, y es
el hecho de que no hay responsables, igual que pasa con la violencia, no hay responsables. Es tan sofisticado y compleja la manera como se comunica y como los medios comunican, que de alguna manera pareciese que la culpa es de la gente. Claro, O sea, el hay problema es de la gente. se genera el signo del vacío, ¿no? No el vacío como signo, o sea, eh, te estaba escuchando y estaba pensando, ¿no? Cómo se va configurando se va fijando ese imaginario donde eh, nadie es responsable, ¿no? O sea, el signo nadie pasa a tener una fuerza, porque el nadie, no, o sea, el vacío también es un signo, ¿no? Entonces, cuando nadie es responsable, se crea justamente ese sentido o se va configurando un sentido, o se va amplificando un sentido donde las responsabilidades que estarían parte de las políticas públicas o de las decisiones eh, aparecen en una dinámica sin parámetros y sin referencias, ¿no? Entonces ahí me Claro. parece que... Con otro elemento que me parece también muy interesante y que está ligado, que es todo el tema del miedo, ¿no? Claro, Es decir, como estamos tan asustados, entonces el miedo nos lleva a varias cosas. De un lado, tenemos miedo, pero no debemos culpar. Esa es otra cosa que me ha parecido también interesante en términos, cuando uno hace observación, uno busca distintos asuntos, uno de los cuales es los lazos que unen los sentidos. Es decir, lo que dirían los franceses, le lian como el lazo que une, otro de los lazos es el tema del miedo, ¿no? Entonces, sí, ese miedo nos lleva, de alguna manera, a, a a una serie de conductas que son comunes y que se repiten. Por ejemplo, una de las conductas comunes es el no culpar a nadie. Es decir, claro, pareciera como que no es de buena gente, no es un asunto casi que de buenas maneras, es grosero, es un poco vulgar también echarle la culpa a alguien de esto que finalmente es una tragedia, ¿no? Es una tragedia que no tiene responsables, que está más ligada al destino, ¿sí? A pesar de que hace 5 años o más estamos hablando de que esto es una posibilidad y de las responsabilidades desde el punto de vista del cambio climático, de lo que estábamos hablando de las políticas neoliberales y del achatamiento, por no decir desaparición de los servicios de salud, del desprestigio de los médicos, todo lo que hemos venido construyendo como humanidad. De eso ahí no profundizamos, sino que profundizamos porque además está viciado de alguna manera la posibilidad de que tú salgas a culpar a alguien y por lo tanto que salgas a protestar. Además ha sido muy interesante eso también, en el sentido de que el año pasado fue un año de protesta social en América Latina. sí, De hecho, claro, es evidente que incluso los estándares internacionales en libertad de expresión plantean que la protesta social no es solamente salir a la calle a manifestarse, pero ha sido tal el desprestigio de la protesta social en tiempos de pandemia, me refiero, que incluso no hemos visto lo que fue algo común a las protestas sociales del año pasado en América Latina, que fue el cacerolazo. A excepción sí, de lo que pasó en Brasil con Bolsonaro, nosotros no hemos ido, por ejemplo, en Colombia no hemos vuelto a ver ese tipo de cosas, que la gente salga a protestar por el manejo que se le da a la pandemia, o por la falta de apoyo, o por la posición avara del sector financiero. De eso parece ser que de eso no se debe hablar, porque de alguna forma no es lícito buscar culpables ni responsabilizar a nadie, y en particular a las instituciones. Otro rasgo que me parece común al tratamiento de la violencia en los medios de comunicación, cuando tú haces la revisión que nosotros hemos hecho sí, sobre, por ejemplo, la ficción televisiva sobre la violencia colombiana, tú encuentras que no aparece la institución. Es decir, últimamente, sobre todo a nivel internacional, ha empezado a hacerse como una especie de juicio crítico sobre
el papel de las instituciones. Pero en los últimos, estamos hablando de los 80s y los 90s y principios de los 2000, tú revisas la ficción televisiva y en el caso, por ejemplo, del narcotráfico colombiano, la institución no aparece. Igual está pasando acá con el tema de la pandemia. Pareciera como que nadie, esto es un asunto del destino, esto es un castigo que nos está llegando, por lo tanto no hay culpables, ni tampoco hay acciones que la sociedad civil o los ciudadanos podamos tomar de una manera lícita. Y aparece un estado límbico, ¿no? O sea, es un limbo, ¿no? O sea, es una cuestión que no, es un lugar donde nada, es eso, ¿no? O sea, las responsabilidades no están. Y ahí me parece que es interesante tomando tres conceptos, tres ideas que vos tenías, ¿no? Ahí que estabas colocando una tríade, ¿no? Que sería entre el sacrificio, no solo de los médicos, sino el sacrificio, el miedo y la sospecha, ¿no? Hay una cuestión ahí Claro. como ese conjunto donde me parece que tal vez los medios nacionales e internacionales están como trabajando en ese trío de sacrificio, ¿no? O sea, la vida o la economía, ¿no? Ese miedo, ¿no? De dónde está viniendo y la sospecha de que cualquier cosa puede ser peligrosa. Eh, es, trabajan justamente en este espacio, en este limbo y en este destino, ¿no? En esta cuestión de Claro, un pero destino. fíjate, Pedro, otra cosa que me haces tú llamar la atención, cuando hablas de destino, claro, y cuando hablas de sospecha y cuando hablas también de este sacrificio, porque fíjate que hemos llegado a los extremos de pensar que, pues, que hay grupos de edad que se pueden sacrificar. Eh, el tema de los adultos mayores, ¿no? El tema de los adultos mayores ha sido en América Latina también, aunque por ejemplo el caso español es impresionante. Hace 2 días vi en televisión española un informe donde se está acusando a la alcaldesa de Madrid por haber mandado un mensaje a los hospitales y a los médicos de que las personas que vivían en residencias de ancianos no deberían ser tratadas. Entonces, fíjate que en el caso, por ejemplo, si tú miras CNN Internacional o Fox, es evidente el discurso tanto de Trump como del Partido Republicano, de los gobernadores del Partido Republicano, diciendo que de pronto podía ser de alguna manera lícito o conveniente más bien que se murieran los viejos, porque finalmente pues les toca a ellos como ser la primera línea de la batalla, ¿cierto? Entonces hay una cantidad de elementos que se van sucediendo y que tienen otros sentidos. Por ejemplo, el Claro. hecho de pensar en que a diferencia en Colombia eso no está muy arraigado, en Europa más, pero para nosotros el anciano es señal de sabiduría. Aquí en Colombia tuvieron los mayores de 70 años que poner una tutela para que no se les discriminara porque se les estaba exigiendo que no podían salir. Es decir, el confinamiento de los mayores de 70 años era mucho más estricto que de cualquier otro nivel de edad. Y ellos dijeron, no, nosotros debemos ser tratados de igual manera porque al contrario, nuestra experiencia y nuestra sabiduría nos dan los elementos para cuidarnos de un lado y para otro lado para hacer lo necesario para proteger también a los demás. Entonces, eso con relación, por ejemplo, a lo que estamos hablando, pero en el caso de la sospecha también es interesantísimo, porque entonces ahora todo el mundo es culpable de algo. Claro. En el caso, por ejemplo, de Colombia, fue muy llamativo la manera como fueron atacados los trabajadores de la salud, como las personas cuando llegaban a los condominios o a los conjuntos residenciales, a veces no eran bien recibidos por sus vecinos porque se pensaba que traían el virus. Claro. Es decir, se han ido desarrollando una serie que fíjate que se mueven desde el punto de vista imaginario, no hay una ley, no hay una restricción precisa, sino son asuntos que se van construyendo, que se van fijando, los medios van fijando y que nos hacen de alguna manera comportarnos frente a la pandemia. Sí. Eso me parece que es otro asunto interesante. Y hablando, retomando ahora en esta conversación, ¿no? Hay
dos cuestiones, ¿no? Una que sería, hay una estetización o una estética que se va haciendo de esta pandemia, ¿no? Que no sé si, Ok. que como así como se va haciendo de, yo me acuerdo, ¿no? Recuerdo de tu investigación que ustedes tienen, ¿no? El tema de las mujeres, del narcotráfico, por así, por colocar en esa idea, ¿no? Ok. Pero hay una cuestión estética que también que aparece en este, pensando ahora junto contigo, ¿no? O sea, que hay en esta dinámica de quiénes son los que mueren, quiénes son los que no mueren, cuál es la decisión, ¿no? Quiénes sacrifican, dónde está el miedo, dónde está la sospecha, eh, que me parece que hay a nivel nacional, internacional, en los medios, como que se va creando una estética de la muerte, ¿no? Una estética de esa Ok. violencia, no sé, me parece que eh, compartiendo esto un poco, tomando las cosas que he leído de lo que has trabajado y lo que vienen trabajando ustedes, que, que hay como hay una preocupación de ese tratamiento también, ¿no? O sea, de mantener ese elemento estético o ese cuidado también, ¿no? Claro, no, y fíjate que a mí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, yéndonos para el lado de los medios digitales, Sí. cuando tú miras, por ejemplo, Facebook, tú ves que han aparecido cosas y han desaparecido otras. Por ejemplo, en el caso, hablando específicamente de las mujeres, me ha llamado mucho la atención que gran cantidad del contenido tiene que ver con este asunto muy cercano a lo que te estás hablando de la cultura del narcomundo, ¿cierto? Ujú. Que era todo el tema de dónde me hago las uñas, el peinado, la ropa, etcétera, y eso se invisibilizó porque pasó como a un segundo lugar, pero podría ser visto de una manera positiva en términos de que nos está importando algo más, nos está importando más cosas que son más relevantes, Ujú. supuestamente. Pero últimamente hemos entrado en Colombia, por ejemplo, en el tema del diseño de los tapabocas, en que es interesante, es importante que el tapaboca combine con el tipo de ropa que te pones o la necesidad de que de algo que ha sido muy llamativo también en Colombia, que es la noción de reinventarse. Entonces, Ujú. debemos reinventarnos. La manera en que vamos a seguir siendo exitosos es que podamos reinventarnos y es llamativo como la mayoría, por no decir que el 90% de los industriales y de los productores textileros o diseñadores de modas o que tienen que ver con el tema de la ropa, se han dedicado a diseñar y elaborar tapabocas. Entonces ahora tenemos una cantidad increíble que circula por las redes de oferta que llama también la atención, porque junto a eso, si tú analizas la forma como los medios están cubriendo la pandemia, ha habido también un discurso que se reitera todo el tiempo y es la nueva normalidad. Ese es Es- otro Quería entrar ahí en eslogan eso. muy interesante, que es la nueva normalidad y que te hace pasar por un espectro que va como la política, de la extrema a la extrema y las extremas se juntan. Es Mm. decir, de alguna manera esa nueva normalidad va, digamos, hay toda una posición ideológica muy que tiende a decir vamos a poner en cuestión el pasado y todos los valores tradicionales y nos vamos a convertir en seres humanos, muchos más desprendidos de lo material, mucho más cercanos a lo afectivo, a la emoción, al afecto, pero también hay el otro lado que es el reinventarnos en términos de seguir dentro del paradigma del exitoso, el exitoso que es el que tiene más dinero, el exitoso que tiene más cosas, es decir, son los dos lados. Entonces, reinventarnos para emprender, para crear nuevos negocios, para que el negocio siga produciendo y para ganar mucho más dinero, ¿cierto? Y por el otro lado, un reinventarnos muy a lo Mojica, a tu Mojica, Pedro, que seguimos viendo en Deutsche Welle, ¿cierto? Sí. Donde tú escuchas un discurso donde te dicen cada vez la maleta menos llena porque no se necesita, de qué le sirve tener dinero si ya no lo puede usar, pero junto a eso está también toda esa aspiración que en el Ujú. caso colombiano a mí me ha llamado mucho la atención. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy sencillo, la importancia de abrir las peluquerías.
La claro, importancia de abrir las peluquerías, eso ha sido una discusión en algunos momentos, cuando se empezó a hablar de qué tipo de comercio se debía abrir. El grito de las mujeres necesitando que por favor las peluquerías se claro, abran porque no quieren tener canas. claro. No hay que tener canas, que si lo ligas con el tema de la ancianidad también es Sí, interesante. Entonces, la peluquería todo se puede resolver, pero la tintura no, entonces es muy importante que se abran las peluquerías. Los gimnasios, ese es otro punto fundamental, hay que poder ir al gimnasio porque hay que mantener. Entonces, tú empiezas a ver cómo esa nueva normalidad, dependiendo del lugar donde estés observando, puede ir o desde el tema de la espiritualidad, que en muchos de los casos, en el caso colombiano, se conecta con el tema religioso, claro. que yo veo que no es por ahí aparentemente, pero aquí lo conectan con el tema religioso y con unas discusiones mediáticas muy interesantes que han ido, por ejemplo, de por qué no se está dejando que abran las iglesias. Claro. Y cuando hubo gente que salió en los medios, periodistas, intelectuales, ciudadanos, que decían, pero bueno, pero finalmente es importante abrir una iglesia, pero también es importante abrir otro tipo de negocios, por ejemplo, los restaurantes. Y eso fue motivo de una gran polémica, porque había grupos conservadores que decían, ¿cómo es posible que se atrevan a comparar una iglesia con un restaurante? No tiene nada que ver. Entonces, fíjate cómo, si tú analizas, y volvemos como a un punto inicial de lo que Sí, estábamos hablando, cuando tú te pones a analizar el sentido, los sentidos que están siendo vehiculizados o que están por los medios, tú encuentras una gran cantidad de elementos supremamente interesantes y que no tienen que ver ni con lo cuantitativo, ni con el número de muertos, ni con la cantidad de camas UCI que están o no disponibles, ni con el tema las ayudas que se están, o los mercados, el número de mercados. Es decir, vamos, en Colombia hemos ido trabajando sobre esa base, pero yo veo que en Argentina también. sí, En sí. Argentina, en Brasil Chile, también. en Brasil, el asunto pasa por todos estos niveles, pero vuelvo a insistirte que finalmente pareciera que, como pasó con el caso de la violencia, no, las condiciones subjetivas, estéticas, el mismo discurso parece no ser objeto interesante para investigar, sino que nos hemos volcado en el tema de la búsqueda de la vacuna o Ujú, de cuál es el respirador o el ventilador más conveniente, o si la hidroclorotiazida sí funciona o no funciona. claro. Eh, eso es común y llamativo en los distintos medios. Y en ese sentido, ahora, pensando justamente, ¿no? En esta nueva normalidad estética, ¿no? Esta nueva normalidad de, de estilo también, ¿no? Que es una nueva normalidad que es una recuperación de un status quo que se traía, ¿no? Solo que con nombre de nueva normalidad y aparecen elementos que aparece también esa reinvención o lo que tú decías, ¿no? Como ese reinventarse, ¿no? Hay una cuestión de reinventarse que tiene toda una matriz también de lo religioso que decíamos, y ¿no? Esa cuestión medio de Pascua, ¿no? O sea, estamos pasando por ¿no? Una política sacrificial, ¿no? Y sacrificial hasta el Mm, punto que cuerpos tienen que morir. Y una cuestión interesante que es, en el caso de Uruguay sucedió, no sé en el caso de Colombia, en el caso de Brasil también sucede, pero para tomar acá el caso de Uruguay, aparece el virus, ¿no? Por decir una forma, el COVID-19, entra a Uruguay por las élites económicas, ¿no? Entonces ok, aparece también una tensión en la cuestión, aparece un COVID-19 que estéticamente, o sea, en el sentido estético aparece en una clase alta, ¿no? Aparece en un barrio de Montevideo, el barrio de Carrasco, es un barrio de los más caros de Montevideo, bueno, donde vive justamente el presidente, y el primer contagio aparece en un casamiento de élite, ¿no? ok. Entonces entra en Uruguay
entra por la ventana de una estética por la cual no entran las contaminaciones. Siempre las contaminaciones entran por otra ventana, ¿no? La ventana de la pobreza, la ventana de una estética sucia, ¿no? Por decir una forma en ese sentido, no. Pero aparece esto por la estética de lo higiénico. Y me parece que Okay. la cuestión de la tensión de los sentidos aparece también y ahora, perdón, pensando en el tema de los tapabocas, también una fuerza de tornar estéticamente limpio también esto, ¿no? O sea, como que hay una dinámica ahí de que esto no sea como la lepra, ni como la tuberculosis, ni como el mal de Chagas, ni como otras cosas, ¿no? Ok. También hay una tensión en los sentidos ahí, ¿no? Y cómo eso es el cuidado que tenemos que tener en la parte de investigar de cómo entrar a verticalizar en ciertas cosas que se van proponiendo como elementos estructurales, ¿no? De una matriz Claro, interpretativa también de que todo. fíjate que junto con eso, Pedro, hay otro elemento que es fundamental y es el tema del poder. Claro. Ese es el otro tema fundamental que habíamos discutido, que es esta tentación autoritaria. Este asunto que llevó, por ejemplo, a, 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 a la CIDH y al relator de Naciones Unidas en Libertad de Expresión a sacar una resolución en la cual se llama la atención sobre esa tentación autoritaria, sobre esa idea de los estados de emergencia, de los toques de queda, de los confinamientos, Sí. en donde de alguna manera el poder empieza, alimentado por el miedo, empieza a plantear que yo defino el Estado, el gobierno, porque si fuera el Estado sería hasta distinto, pero el gobierno define qué es lo que hay que hacer y empiezo a poder definir hasta dónde llega tu libertad de expresión, tu libertad como ciudadano. Y esa tentación autoritaria tiene su otro lado, ¿no? Claro. Siempre hay uno virtual y uno real, ¿no? Tiene su otro lado que es otro discurso que también cuando tú miras los medios lo encuentras, que es todo el tema de la tentación, digamos, ¿no? La tentación autoritaria frente al advenimiento del populismo, de los populismos. Pero además es llamativo, a mí me ha llamado mucho la atención que los populistas aquí se encarnan en Trump o en Bolsonaro, Claro. ¿cierto? Esos son los supuestos populistas. Claro. Con todo, que además se enrarece el sentido de esas dos figuras y entonces todo lo que suene a izquierda o a progresismo es populista. En el caso colombiano, por ejemplo, yo cometí ahorita un lapsus que en lugar de decirte Pedro, te dije Petro, porque estaba pensando en Gustavo Petro, que es el populista colombiano, ¿no? Es el tipo que está llamando la atención sobre esos asuntos que no son los asuntos digamos, que deben ser reiterados en la esfera mediática, sino que pone, como decimos en Colombia, el dedo en la llaga, es decir, que habla sobre el problema neoliberal, la destrucción del sistema de salud, la necesidad de una renta básica, un tipo de discurso que si tú lo miraras desde otra perspectiva, pues sería un discurso que podría tener sentido o que tiene sentido, pero que de alguna manera entonces desde la esfera mediática se lo plantea como que es un discurso populista. Y sin embargo no reflexionamos suficientemente sobre esta tentación autoritaria que de alguna manera borra, está opacando también el legislativo, el concepto de representación, la necesidad de la justicia, y se concentra el poder en el ejecutivo, un ejecutivo que como que estoy redondeando de alguna manera, que Sí, como de sí, alguna sí. manera los expertos son quienes lo asesoran, esos Claro. expertos digamos, institucionales, entonces tiene la palabra, digamos, autorizada para determinar qué es lo que vas a hacer. Sí. Y junto a eso, una sociedad civil, un ciudadano silenciado, Claro. apabullado, encerrado, confinado, que de alguna manera no se expresa, pero que se expresa. Lo Claro. que me parece también interesante es ver ese otro lado que también me parece que desde el punto de vista de la comunicación es
muy importante que es el tema de la expresión. Es decir, cómo me llamaba mucho la atención ver un programa que se emitió por televisión española en la etapa más dura del confinamiento, que era poner de alguna manera en escena los videos que la gente filmaba en su casa durante el confinamiento. Eso fue muy interesante, Y que creo porque que mostró una gran Netflix lo está creatividad haciendo de ahora, parte del ¿no? ciudadano. ¿Cómo dices? Netflix está haciendo ahora, creo que eso, ¿no? También. También, Sí, exacto. en esa Sí, que es línea. esa idea de que la gente tiene que decir del prosumo, que efectivamente a partir o usando las redes sociales la gente pone en escena lo que está pasando dentro de la casa y encontrar una gran capacidad, digamos, de la ciudadanía para burlarse, para poner en cuestión todo esto que estamos diciendo nosotros, que me llama mucho la atención, mientras el investigador no ha profundizado en esas dimensiones, parece ser que el ciudadano está interesado precisamente en esas dimensiones, Ujú. en burlarse de la autoridad, del experto, en profundizarse para entender qué es lo que le hace falta, en burlarse de lo que le hacía falta, la tintura, el maquillaje, la vestimenta, y en volver a encontrar sentido a asuntos que habíamos dejado de lado, el estar juntos, la soledad, la misma depresión, es decir, una serie de otros elementos que están allí, pero que no profundizamos porque supuestamente no son, digamos, emblemáticos de lo que llamamos importante, de lo que debería ser importante. Bien. Entonces, bueno, tendríamos muchísimo y aquí al final, Beatriz, agradecerte y que estuvo muy buena, muy linda y bueno, capaz repetimos porque abriste unas ventanas ahí que es la cuestión del ciudadano en la expresión, en lo doméstico que se presenta, ¿no? En lo público, lo doméstico, lo íntimo, ¿no? Lo privado íntimo también, ¿no? Y desafíos de cómo el ciudadano está también de cierta forma, coloca una atención al lugar del investigador, de la investigadora, de cómo entender esto y que hay pistas, ¿no? Pistas que nos van marcando, decir, bueno, hay una necesidad de expresar cosas que demandan reconfigurar y resignificar la forma que estamos mirando, ¿no? Frente a esta Okay. situación hay un desafío muy fuerte. Entonces, bueno, agradecerte, Beatriz, por No, tu tiempo. tienes razón, Pedro, nos quedaron por fuera una cantidad de temas. Habíamos hablado de que Sí, hablásemos, por ejemplo, de la brecha digital, sí, a propósito de la expresión, del silenciamiento al que la tecnología, que son otra vez los dos lados, ¿no? Por un lado, esa expresión que es permitida por la tecnología, pero por el otro lado, el silenciamiento de los que no tienen acceso. No claro. solamente porque no están conectados, sino porque sencillamente no saben cómo Sí, usar esa tecnología. Digamos que hay varios temas, pero me parece que en términos de lo que nos proponíamos, que era como hacer un recorrido, desplazarnos por una cantidad de elementos que me parece son los que nos interesan, que es aquello que está opacado, pues creo que ha bien. sido muy interesante hablar contigo, Pedro. Bueno, muchísimas Y yo creo que el tema de la brecha digital podríamos después dedicar unos minutos en algún otro día, cuando vos puedas, porque me parece que es interesante verlo en ese mapa también que está sucediendo en todo esto. Me parece que hay un punto interesantísimo ahí que está relacionado a todo lo que veníamos conversando también. Ok. Pues entonces eso, Beatriz, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar presente en CISECO, agradecerte nuevamente ahora por todo esto en esta dinámica que optamos para que justamente quienes estuvieron acompañando puedan también seguir acompañando esta opción también de reflexión, de análisis que es propuesta por el CISECO, ¿no? Entonces, Claro. queríamos agradecerte una vez más por acompañarnos también y muchísimas gracias por tu tiempo, por tu cariño también y por estar en ese sentido, ¿no? Claro. Gracias, una manera muy afectuosa de volvernos a encontrar. Un abrazo a Fausto
y a todos los colegas que en los distintos pentálogos nos hemos encontrado y que, fíjate, hemos permanecido. Uno de los elementos fundamentales de la noción de imaginarios es el tema de la duración. Es decir, fíjate que el tema, la dimensión temporal en el caso del CICECO se ha mantenido. Mil gracias, Pedro. Bueno, muchísimas gracias. Beso para ustedes ahí también.